En el ático de un millonario meticuloso, cada sorbo de café es parte de un ritual intocable. Pero cuando la hija de la limpiadora ve a su esposa adulterando la miel con un líquido sospechoso, algo cambia. Una mañana se acerca en silencio y susurra en francés: «No bebas ese café, le puso veneno». A partir de ese instante, una simple frase dicha en otro idioma desencadena la caída de una máscara perfecta. El sol de Playa del Carmen se filtraba por los ventanales del ático de Javier Montero, iluminando cada rincón de aquel espacio meticulosamente diseñado. Con sus 1.200 metros cuadrados, el penthouse se asemejaba más a una galería de arte contemporáneo que a un hogar. Paredes blancas inmaculadas, muebles de líneas minimalistas y un silencio casi sagrado reinaban en aquel santuario personal que Javier había construido tras décadas de éxito empresarial. A sus 55 años, Javier era dueño de una de las cadenas hoteleras más exclusivas de México, con propiedades que se extendían desde la Riviera Maya hasta Los Cabos. Su rutina matutina era inalterable: despertar a las 6, contemplar el amanecer sobre el mar Caribe desde su terraza y luego disfrutar de su café con miel pura de abeja melipona, una recomendación de su médico tras los problemas digestivos que había sufrido en los últimos meses. Mercedes Vázquez, una mujer de 52 años con manos trabajadoras y pasos silenciosos, llevaba 20 años al servicio de la familia Montero. Había comenzado cuando Javier apenas iniciaba su imperio y lo había visto crecer junto con su fortuna. Sus movimientos en aquel espacio blanco eran precisos, casi invisibles. Conocía cada objeto, cada preferencia, cada manía de su patrón. Esa mañana de febrero, Mercedes llegó acompañada de su hija Elena, una joven de 17 años que ocasionalmente la ayudaba antes de partir hacia la escuela pública, donde cursaba el último año del bachillerato. A diferencia de muchos adolescentes, Elena era estudiosa y reservada. Poseía un don especial que pocos conocían. Hablaba francés con fluidez, herencia de su abuelo materno, un profesor jubilado que había insistido en enseñarle el idioma desde pequeña. «Buenos días, señor Montero», saludó Mercedes mientras depositaba con cuidado el desayuno en la mesa de la terraza. «¿Descansó bien?». Javier, con la mirada perdida en el horizonte turquesa, asintió levemente. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían acentuado en las últimas semanas, y un temblor casi imperceptible agitaba sus manos mientras sostenía el periódico. «Gracias, Mercedes. ¿Elena vino contigo hoy?». «Sí, señor. Está en la cocina preparando algunas cosas. Tiene examen de literatura esta tarde». «Siempre tan aplicada», comentó Javier con una sonrisa cansada. «Ojalá mi hijo tuviera la mitad de su dedicación». El hijo de Javier, Sebastián, de 22 años, estudiaba en Europa y solo regresaba en vacaciones, más interesado en las fiestas y la vida nocturna que en los negocios familiares. Era un tema que entristecía a Javier, aunque nunca lo expresaba abiertamente. En la cocina, Elena acomodaba silenciosamente los platos cuando la puerta del dormitorio principal se abrió. Sofía Alcántara, la esposa de Javier, apareció envuelta en una bata de seda color marfil. A sus 42 años, conservaba la elegancia y porte de sus días como modelo internacional. Había nacido en una familia aristocrática de Cuernavaca que había perdido su fortuna gradualmente, y el matrimonio con Javier había sido su salvación económica. «Buenos días, Elena», dijo con una voz melodiosa que contrastaba con la frialdad de su mirada. «No sabía que vendrías hoy». «Buenos días, señora Montero. Ayudo a mi madre antes de ir a la escuela», respondió Elena, bajando la mirada con respeto estudiado. Sofía se sirvió un vaso de agua purificada y observó a la joven por un momento. Había algo en Elena que siempre la incomodaba, quizás esa inteligencia silenciosa que parecía absorber todo a su alrededor. «Tu madre mencionó que hablas francés. Es fascinante que una chica de tu circunstancia domine un idioma tan sofisticado». Elena mantuvo su compostura. «Mi abuelo era profesor de francés, señora. Me enseñó desde pequeña». «Qué conveniente», murmuró Sofía, antes de dirigirse hacia la terraza donde Javier desayunaba. Elena observó a través de la puerta entreabierta cómo Sofía se transformaba al acercarse a su esposo. Su postura se suavizó.
Su voz adquirió un tono de preocupación estudiada, y sus manos, perfectamente manicuradas, se posaron sobre los hombros de Javier con una delicadeza teatral. «Mi amor, te ves pálido esta mañana. ¿Has tomado tus vitaminas?» Javier negó con la cabeza. «Las tomaré después del desayuno. El médico dice que es mejor con alimentos». «Te prepararé tu café con miel», ofreció Sofía regresando a la cocina. Elena fingió concentrarse en limpiar la encimera, pero no pudo evitar observar de reojo cómo Sofía abría un armario específico, el único que Mercedes tenía prohibido tocar. De él, extrajo un pequeño frasco con cuentagotas que guardó rápidamente en el bolsillo de su bata al notar la presencia de Elena. «¿Necesitas algo, Elena?», preguntó Sofía con una sonrisa tensa. «No, señora. Ya terminé aquí». Elena salió de la cocina y buscó a su madre, que limpiaba meticulosamente el estudio de Javier. Con voz baja le comentó: «Mamá, ¿por qué la señora tiene un armario que solo ella puede abrir?». Mercedes detuvo su labor por un instante y luego continuó pasando el paño por los libros de arte. «Cosas personales, supongo. No debemos preguntar sobre eso, Elena. Nuestro trabajo es mantener limpia la casa, no curiosear». Pero algo en la expresión de su madre le dijo a Elena que también se lo había preguntado alguna vez. Días después, Elena llegó más temprano que de costumbre. Había olvidado un libro de texto el día anterior y necesitaba recogerlo antes de la escuela. El penthouse estaba en silencio. Su madre aún no había llegado y los Montero probablemente dormían. Con pasos silenciosos, Elena se dirigió al estudio donde recordaba haber dejado su libro. Al pasar por la cocina, se detuvo en seco. Sofía estaba allí, de espaldas a la puerta, completamente concentrada en lo que hacía. Con movimientos precisos, añadía varias gotas de un líquido ambarino del pequeño frasco al pote de miel que Javier utilizaba cada mañana. Luego, con una cucharilla de plata, mezclaba cuidadosamente. Lo que más impactó a Elena no fue el acto en sí, sino la expresión que vislumbró cuando Sofía se giró ligeramente. Una mezcla de satisfacción contenida y frialdad calculadora, como quien completa una tarea desagradable pero necesaria. Sin hacer ruido, Elena retrocedió y salió del apartamento, olvidándose completamente del libro. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué era ese líquido? ¿Por qué la señora lo añadía secretamente a la miel de su esposo? Las siguientes semanas, Elena observó con creciente preocupación los cambios en el señor Montero. Su rostro había perdido color, las ojeras se habían pronunciado y ese temblor en sus manos se había vuelto más notorio. En varias ocasiones lo había escuchado quejarse de dolores de cabeza persistentes y una fatiga que no cedía con el descanso. Una mañana, mientras Mercedes limpiaba el dormitorio principal, Elena escuchó a Javier hablar por teléfono con su médico. «Los análisis no muestran nada concluyente, doctor. Estos síntomas están afectando mi capacidad para trabajar. Sí, entiendo que podría ser estrés, pero nunca me había sentido así. La debilidad es cada vez mayor». Esa misma tarde, Elena vio a Sofía hablar en voz baja por teléfono en la terraza cuando creía que nadie la escuchaba. «Todo va según lo planeado», decía con voz apenas audible. «Los médicos no encuentran nada. Sí, cada vez está más débil. No, nadie sospecha nada. En unos meses estará tan mal que no podrá manejar los negocios y tendré que tomar el control. No seas impaciente, Ricardo. Pronto estaremos juntos y con todo el dinero que podamos desear». Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Ahora entendía. Sofía estaba administrando algún tipo de sustancia a su esposo para debilitarlo gradualmente, hacerle perder el control de sus empresas y finalmente quedarse con su fortuna para compartirla con alguien llamado Ricardo. ¿Debía contárselo a su madre? ¿Y si no le creía? ¿Y si Sofía las acusaba de mentir y perdían el trabajo? Ese empleo era el sustento de ambas, lo que permitía a Elena estudiar y soñar con la universidad. Mientras observaba a Javier sentado en la terraza, con la mirada perdida en el horizonte y las manos temblorosas sosteniendo su taza de café con miel, Elena tomó una decisión. No podía quedarse callada mientras veía cómo aquel hombre, que siempre había tratado a su madre con respeto y a ella con amabilidad, se deterioraba día tras día sin conocer la verdadera causa.
Elena pasó varios días debatiéndose entre el silencio y la acción. Durante las mañanas, mientras ayudaba a su madre con las tareas del penthouse, observaba con angustia creciente cómo el señor Montero parecía marchitarse lentamente. Sus ojeras se habían vuelto permanentes, y en ocasiones lo había visto tambalearse ligeramente al caminar, como si su equilibrio estuviera comprometido. «Mamá, ¿has notado que el señor Montero está cada vez más enfermo?», preguntó Elena una noche, mientras cenaban en su modesto apartamento en un barrio de clase media de Playa del Carmen. Mercedes suspiró, dejando los cubiertos sobre el plato. «Sí, hija, el pobre hombre no se ve nada bien. Su médico dice que podría ser un virus persistente o quizás algo autoinmune, pero no logran dar con un diagnóstico claro». Elena mordió su labio inferior, indecisa. ¿Y si no fuera una enfermedad natural? Mercedes la miró con extrañeza. «¿A qué te refieres?». Elena tomó aire y le contó lo que había visto. Sofía añadiendo gotas de un misterioso líquido a la miel que Javier consumía cada mañana, la conversación telefónica, el deterioro que coincidía con el inicio de esta práctica. Al principio, Mercedes se mostró incrédula. La señora Sofía podía ser fría y distante, pero de ahí a envenenar a su propio esposo. Sin embargo, conforme Elena detallaba sus observaciones, el rostro de Mercedes fue transformándose, reconociendo pequeños detalles que ella misma había notado pero ignorado. Llamadas secretas, reuniones inexplicables con un hombre que Sofía presentaba como asesor de inversiones, documentos legales que aparecían en el escritorio de Javier relacionados con poderes notariales y administración de bienes. «Dios mío», murmuró Mercedes finalmente. «Si lo que dices es cierto, tenemos que hacer algo». «¿Pero qué?», preguntó Elena. «Si la acusamos directamente, negará todo. No tenemos pruebas. Y ella es la esposa de un hombre poderoso, mientras que nosotras somos solo la empleada doméstica y su hija. ¿Quién nos creería?». Mercedes se cubrió el rostro con las manos. «Este trabajo es todo lo que tenemos, Elena. Es lo que me ha permitido darte una vida mejor que la que yo tuve. Pagar un apartamento decente, comprarte libros, soñar con la universidad para ti. Si lo perdemos, si no hacemos nada, el señor Montero podría empeorar hasta no poder recuperarse», argumentó Elena. «Y entonces igualmente perderíamos el trabajo. Sofía nunca te ha apreciado como él». Madre e hija pasaron horas discutiendo posibilidades. Acudir a la policía sin pruebas concretas era arriesgado. Confrontar a Sofía, impensable. Hablar directamente con Javier también presentaba peligros. ¿Les creería a ellas por encima de su esposa? Fue cerca de la medianoche cuando Elena tuvo una idea. «El francés», dijo de repente. «El señor Montero habla francés». Mercedes asintió lentamente. «Sí, lo aprendió para sus negocios internacionales. A veces lo escucho hablando con inversionistas europeos. Y yo hablo francés gracias al abuelo», continuó Elena, mientras su plan tomaba forma. «Podría advertirle en un idioma que Sofía no entiende. Así, si él me cree, podrá investigar por su cuenta sin alertarla. Y si no me cree, bueno, puede pensar que malinterpretó mis palabras». La estrategia era arriesgada, pero era la mejor opción que tenían. Elena se prometió estar atenta a la primera oportunidad en que pudiera acercarse a Javier sin la presencia de Sofía. Esa oportunidad llegó 3 días después. Era jueves, y como cada semana Sofía asistía a su clase de pilates en un exclusivo club deportivo a las 8 de la mañana. Elena, que normalmente llegaba con su madre a las 7, sabía que tendría aproximadamente 15 minutos a solas con Javier antes de que Mercedes terminara de acomodar la ropa recién planchada en el vestidor principal. Javier estaba en la terraza como cada mañana, contemplando el mar mientras aguardaba su desayuno. El café humeante y el pequeño tarro de miel ya estaban sobre la mesa. Con movimientos naturales, Elena se acercó para dejar una pequeña jarra con zumo de naranja recién exprimido. Al inclinarse como si recogiera una servilleta caída, susurró en un francés perfectamente modulado: «Ne buvez pas ce café, elle y amis du poisson». «No beba ese café, ella le ha puesto veneno». Javier se quedó inmóvil, con la taza suspendida a centímetros de sus labios.
Lentamente, sus ojos se encontraron con los de Elena, que ya se retiraba con naturalidad estudiada. «¿Pardon?», murmuró él apenas audible. Elena no se detuvo, continuando con sus tareas como si nada hubiera ocurrido. Al volver a la cocina, su corazón latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Desde allí, a través de la puerta entreabierta, observó cómo Javier dejaba la taza sobre la mesa, mirándola con una mezcla de confusión y alarma. Durante el resto de la mañana, Elena notó que Javier la observaba con una intensidad nueva. No bebió su café, y cuando Sofía regresó de su clase de pilates y le preguntó por qué no lo había tomado, él respondió con una calma estudiada: «Me sentía un poco mareado. Prefiero no tomar cafeína hoy». Esa noche, Elena apenas pudo dormir. ¿Había hecho lo correcto? ¿Qué pasaría ahora? ¿Y si Javier mencionaba algo a Sofía sobre un mensaje en francés? A la mañana siguiente, cuando llegó con su madre al penthouse, notó algo diferente. Una pequeña cámara de seguridad, casi imperceptible, había sido instalada en una esquina del techo de la cocina. Estaba posicionada precisamente para captar el área donde se guardaban los alimentos, incluyendo el armario que solo Sofía podía tocar. Durante los días siguientes, Elena observó la aparición de más cámaras discretas por todo el apartamento. Javier, mientras tanto, comenzó a rechazar cualquier alimento o bebida que Sofía le preparara personalmente, siempre con excusas educadas. «Cariño, estoy probando una nueva dieta que mi médico recomendó», decía. «Ya su desayuné en el club esta mañana antes de nuestra reunión». Una semana después del susurro en francés, Elena estaba limpiando el estudio cuando Javier entró y cerró la puerta tras él. Su rostro parecía más saludable y el temblor en sus manos había disminuido notablemente. «Elena», dijo en voz baja, «necesito hablar contigo». Ella asintió, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. «Supongo que fuiste tú quien me advirtió en francés sobre el café». No era una pregunta, sino una afirmación. Elena bajó la mirada. «Sí, señor Montero. ¿Por qué pensaste que mi esposa estaba poniendo algo en mi café?» Elena le contó todo lo que había visto. El frasco con cuentagotas, las gotas en la miel, la llamada telefónica con un tal Ricardo, el deterioro de su salud que coincidía con el inicio de esta práctica. Javier la escuchó en silencio, su rostro imperturbable. Cuando Elena terminó, él se acercó a su escritorio y presionó un botón en su computadora. La pantalla mostró un video de la cocina. Sofía, creyéndose sola, añadiendo gotas del misterioso líquido a la miel. «Tenías razón», dijo Javier con voz controlada. «Las cámaras captaron exactamente lo que describiste. También grabaron conversaciones telefónicas donde Sofía habla con Ricardo Lomeli, un arquitecto que conoció durante la renovación de nuestra casa en Tulum». Javier se pasó una mano por el rostro, repentinamente envejecido. «Mandé a analizar una muestra de la miel. Contiene extracto concentrado de digital, una planta cuyo consumo prolongado puede causar síntomas similares a los de una insuficiencia cardíaca progresiva. En dosis pequeñas y constantes, los síntomas se confunden con fatiga crónica, estrés o envejecimiento prematuro». Elena contuvo la respiración. «¿Qué va a hacer ahora, señor?» «Confrontaré a Sofía, por supuesto. Tengo todas las pruebas que necesito». La voz de Javier era serena, pero sus ojos brillaban con determinación. «Pero antes quiero agradecerte. No sé qué te motivó a arriesgarte así por mí, pero me has salvado de una situación que podría haber terminado muy mal». «Usted y su familia siempre han tratado bien a mi madre», respondió Elena simplemente. No podía quedarme callada mientras veía cómo se deterioraba sin razón aparente. Javier asintió pensativamente. «Tu madre es una mujer excepcional, y tú has demostrado una integridad poco común». Hizo una pausa. «¿Tienes planes para después de la preparatoria?» «Tu madre mencionó que deseas estudiar literatura». «Sí, señor. Literatura francesa, si es posible». «Pero…» Elena dejó la frase incompleta. Ambos sabían que una carrera universitaria estaba probablemente fuera de su alcance económico. «Ya hablaremos de eso más adelante», dijo Javier. «Por ahora, te pido discreción. No le menciones esta conversación a nadie, ni siquiera a tu madre. Mañana todo se aclarará». Esa noche,
Elena no pudo evitar contarle a Mercedes sobre la conversación con Javier. Su madre la escuchó con una mezcla de orgullo y preocupación. «Has hecho lo correcto, hija, pero ahora debemos prepararnos para lo que venga. Si el señor Montero confronta a su esposa, nuestra situación aquí podría cambiar. ¿Crees que nos despedirá?» Mercedes suspiró. «No lo sé. Pero pase lo que pase, saldremos adelante, como siempre lo hemos hecho». A la mañana siguiente, cuando llegaron al penthouse, encontraron un ambiente tenso. Sofía estaba en el salón principal, sentada rígidamente en un sofá blanco. Su rostro, normalmente perfecto gracias al maquillaje profesional, mostraba signos de haber llorado. Javier permanecía de pie junto a los ventanales, mirando hacia el mar. «Mercedes, Elena», dijo al verlas, «les agradezco que hayan venido. Hay algo importante que deben saber». Sofía levantó la mirada y Elena sintió un escalofrío al ver el odio en aquellos ojos que por un momento se clavaron en ella. «Mi esposa y yo nos separaremos», continuó Javier con calma. «Ella dejará este apartamento hoy mismo. He hecho arreglos para que se traslade temporalmente a nuestra propiedad en Tulum mientras se finalizan los términos legales de nuestro divorcio». Mercedes y Elena intercambiaron una mirada rápida. «Ustedes seguirán trabajando aquí si así lo desean», añadió Javier. «De hecho, Mercedes, me gustaría ofrecerte el puesto de ama de llaves con un aumento considerable en tu salario. El penthouse necesitará una reorganización tras la partida de Sofía». «Gracias, señor Montero», respondió Mercedes, visiblemente aliviada. «Por supuesto que seguiremos aquí». «Bien. Ahora sí, me disculpan, tengo algunos asuntos que atender con mi abogado». Cuando Javier salió del salón, Sofía se puso de pie y se acercó a ellas. Su perfume caro llenó el espacio entre las tres mujeres. «Disfruten su momento de triunfo», dijo con voz controlada pero cargada de veneno. «Pero recuerden que las sirvientas, por muy astutas que sean, siempre serán sirvientas». Con esas palabras, Sofía se dirigió a la habitación principal, donde dos maletas abiertas esperaban ser llenadas con sus pertenencias. La salida de Sofía transformó por completo la atmósfera del penthouse. El silencio opresivo que antes dominaba cada rincón dio paso a una calma diferente, más natural y relajada. Mercedes, en su nuevo rol de ama de llaves, reorganizó el personal. Contrató a una cocinera, una asistente de limpieza y un jardinero para la extensa terraza que rodeaba el ático. Javier, por su parte, parecía renacer. Con cada día que pasaba, recuperaba su vitalidad. El color volvía a sus mejillas, el temblor en sus manos desapareció por completo y su postura recobró la firmeza que lo había caracterizado como un líder empresarial respetado. Una tarde, mientras Elena ayudaba a organizar la biblioteca después de sus clases, Javier la encontró clasificando meticulosamente una colección de novelas francesas. «Veo que no solo hablas el idioma, sino que también aprecias su literatura», comentó, tomando un ejemplar de Le Petit Prince que Elena había separado. «Es uno de mis favoritos», respondió ella con una sonrisa tímida. «Mi abuelo decía que no se puede entender verdaderamente un idioma sin sumergirse en su literatura». «Un hombre sabio tu abuelo». Javier observó la colección. «Estos libros han estado aquí por años, pero me temo que han recibido poca atención. Sofía nunca mostró interés por la lectura y yo, bueno, los negocios siempre parecían más urgentes». Hubo un momento de silencio contemplativo antes de que Javier continuara. «Elena, hay algo que he querido discutir contigo. Tu madre me comentó que deseas estudiar literatura francesa en la universidad». Elena asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Faltaban apenas 4 meses para la graduación, y aunque sus calificaciones eran excelentes, la realidad económica hacía que sus sueños universitarios parecieran inalcanzables. «He estado pensando», continuó Javier, «que me gustaría establecer un fondo educativo para ti. Considéralo un agradecimiento por lo que hiciste». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. «Señor Montero, yo no esperaba ninguna recompensa». «No es una recompensa, Elena, es una inversión. Personas con tu inteligencia y principios merecen la oportunidad de desarrollar todo su potencial». Javier sonrió levemente. «Además, sería un desperdicio que alguien con tu dominio del francés no pudiera estudiar su literatura». Las lágrimas amenazaron con derramarse de los ojos de Elena.
Durante años había soñado con la universidad, pasando noches en vela estudiando, manteniendo calificaciones perfectas a pesar de las dificultades económicas, todo con la esperanza de obtener una beca que sabía sería insuficiente para cubrir todos los gastos. No sé qué decir. Di que lo aceptarás y que seguirás esforzándote como hasta ahora, respondió Javier con sencillez. Y quizás que de vez en cuando tomarás un café conmigo y conversaremos en francés. Me vendría bien practicar con alguien que lo habla tan fluidamente como tú. Así comenzó una nueva rutina. 3 veces por semana, Elena se quedaba 1 hora después de sus tareas para conversar en francés con Javier. Hablaban de literatura, arte, filosofía y ocasionalmente de la vida misma. Para Elena, estas conversaciones eran tan valiosas como cualquier clase universitaria. Para Javier, representaban un oasis de autenticidad en un mundo donde las relaciones estaban frecuentemente teñidas de interés. Mientras tanto, el proceso de divorcio avanzaba. Sofía había contratado a uno de los abogados más agresivos de Quintana Roo, dispuesta a luchar por una parte sustancial de la fortuna de Javier. Sin embargo, las evidencias del envenenamiento progresivo pesaban fuertemente en su contra. Un día, Mercedes encontró a Javier en el estudio, con el rostro tenso después de una llamada con su abogado. ¿Problemas, señor?, preguntó con la familiaridad respetuosa que había desarrollado en sus años de servicio. Sofía está dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias, respondió él, frotándose las sienes. Su abogado amenaza con convertir esto en un escándalo público si no accedo a sus demandas económicas. Mercedes asintió comprensivamente. Un escándalo no solo afectaría la reputación personal de Javier, sino también sus negocios. Los hoteles de lujo se construían tanto sobre experiencias tangibles como sobre percepciones de exclusividad y prestigio. A veces, dijo Mercedes con cautela, la paz tiene un precio. Javier la miró con renovado interés. En todos sus años como empresario, rodeado de asesores y ejecutivos, pocas personas le habían hablado con tal claridad y sentido común. Tienes razón, Mercedes. Quizás deba enfocarme en lo que realmente importa: mi salud, mis negocios, la tranquilidad de este hogar. 3 días después, Javier regresó de una reunión con su abogado con expresión serena. «Está hecho», anunció durante la cena a la que había invitado a Mercedes y Elena. Sofía ha aceptado un acuerdo. Se quedará con la casa de Tulum, una asignación mensual razonable y algunas propiedades menores. A cambio, firmó un acuerdo de confidencialidad y renunció a cualquier reclamación sobre mis empresas. ¿Y el señor Lomeli?, preguntó Elena, recordando al amante arquitecto. Javier sonrió con cierta ironía. Aparentemente, el interés del señor Lomeli disminuyó considerablemente cuando supo que Sofía no heredaría la fortuna que esperaba. La última vez que mis investigadores los vieron juntos fue hace 2 semanas, y la conversación pareció bastante acalorada. Mercedes levantó su copa de vino. «Por los nuevos comienzos, entonces». «Por los nuevos comienzos», repitieron Javier y Elena, sintiendo que aquellas palabras encerraban un significado más profundo del que podían articular en ese momento. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Javier, libre de la influencia tóxica tanto física como emocional, se sumergió en nuevos proyectos. Uno de ellos, particularmente cercano a su corazón, era la renovación de un edificio histórico en el centro de Playa del Carmen para convertirlo en una biblioteca pública con un enfoque especial en literatura internacional. «Necesitaremos a alguien que supervise la sección francesa», comentó casualmente a Elena durante una de sus conversaciones. «Alguien con buen ojo para seleccionar obras representativas y organizar eventos culturales relacionados». Los ojos de Elena brillaron ante la perspectiva de combinar sus 2 pasiones, la literatura francesa y el servicio a la comunidad. «Sería un proyecto maravilloso», respondió con entusiasmo. «Podríamos organizar clubes de lectura bilingües, proyecciones de cine francés, talleres de traducción». Javier sonrió, disfrutando de su entusiasmo. «Primero la universidad», le recordó. «Este proyecto esperará a que completes al menos tu primer año. La biblioteca estará lista aproximadamente para entonces». Una mañana de abril, mientras desayunaban en la terraza,
Javier recibió una llamada que hizo que su rostro se iluminara con una sonrisa que Elena y Mercedes no habían visto antes. «Sebastián», explicó después de colgar, «mi hijo regresa de Europa la próxima semana». «Eso es maravilloso, señor», respondió Mercedes, recordando al joven que solía visitar solo durante las vacaciones. «Ha cambiado», continuó Javier, con una mezcla de orgullo y asombro en su voz. «Dice que ha estado reflexionando sobre su futuro y que quiere involucrarse en el negocio familiar». Aparentemente estos meses lejos le han dado perspectiva. Lo que Javier no mencionó fue que había tenido varias conversaciones francas con su hijo desde su separación de Sofía. Le había contado todo: el envenenamiento gradual, el amante, las intenciones de quedarse con su fortuna. Para Sebastián, quien siempre había adorado a su madrastra y despreciado los sermones de su padre sobre responsabilidad, estas revelaciones habían sido un despertar brutal a la realidad. La noticia del regreso de Sebastián trajo un aire de expectación al penthouse. Mercedes supervisó personalmente la preparación de la habitación del joven y Elena ayudó a seleccionar nuevos libros para su estantería, basándose en los intereses que Javier mencionaba casualmente durante sus conversaciones. El día de la llegada de Sebastián, Javier insistió en ir personalmente al aeropuerto, algo inusual para un hombre que normalmente enviaba a su chofer para tales tareas. «Papá», la voz de Sebastián resonó en el vestíbulo cuando entraron al penthouse esa tarde. «Este lugar se ve diferente». Javier sonrió, observando cómo su hijo notaba los pequeños pero significativos cambios: los floreros con arreglos frescos que Mercedes renovaba diariamente, los libros ahora organizados por tema e idioma, gracias a Elena, la música suave de jazz que reemplazaba el silencio opresivo que Sofía había impuesto. «Se siente diferente también», respondió Javier, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Sebastián, a sus 22 años, parecía haber madurado notablemente. Su rostro, antes perpetuamente adornado con una expresión de aburrimiento aristocrático, mostraba ahora líneas de determinación. Su postura era más erguida, su mirada más directa. «Mercedes», saludó con genuina calidez a la ama de llaves cuando ésta apareció para darle la bienvenida. «El apartamento nunca había lucido tan acogedor. Claramente has puesto tu toque especial». Mercedes, conmovida por el cambio en el joven que recordaba como distante y algo arrogante, sonrió ampliamente. «Gracias, joven Sebastián. Es bueno tenerlo de vuelta». Cuando Elena entró con una bandeja de refrescos, Sebastián la miró con curiosidad. «Tú debes ser Elena, la hija de Mercedes», dijo, extendiendo su mano. «Mi padre me ha hablado mucho de ti en nuestras llamadas». Elena estrechó su mano, sorprendida por la falta de pretensión en su gesto. «Espero que cosas buenas», respondió con una sonrisa tímida. «Las mejores», intervino Javier. «Le conté a Sebastián sobre tus planes universitarios y tu talento con los idiomas». «De hecho», añadió Sebastián, «esperaba que pudieras ayudarme a refrescar mi francés. Lo estudié en el colegio, pero me temo que mis salidas nocturnas en París no contribuyeron mucho a mi vocabulario formal». Los días siguientes trajeron una nueva dinámica al penthouse. Sebastián, lejos de la influencia de Sofía y sus amigos europeos, mostró una faceta completamente diferente: inteligente, curioso, trabajador. Comenzó a acompañar a su padre a reuniones de negocios, a revisar reportes financieros hasta altas horas de la noche y a aportar ideas frescas que Javier escuchaba con creciente respeto. Una tarde, mientras Elena organizaba algunos documentos en el estudio, Sebastián entró buscando un informe. Se detuvo al verla concentrada en su tarea. «Perdón por la interrupción», dijo. «No sabía que estabas aquí». Elena levantó la mirada de los papeles. «No hay problema». Estaba terminando de clasificar estos documentos. Sebastián se acercó, observando el sistema meticuloso que Elena había implementado. «Impresionante», comentó. «Mi padre dice que has transformado este lugar, no solo físicamente, sino el ambiente mismo». Elena se sonrojó ligeramente. «Tu padre exagera. Solo hago mi trabajo». «No, no exagera», insistió Sebastián sentándose en el borde del escritorio. «Él nunca exagera. De hecho, suele ser bastante tacaño con los elogios». Hizo una pausa. «¿Sabes?
Durante años pensé que era demasiado estricto, demasiado enfocado en el trabajo. Sofía siempre me decía que debía disfrutar mi juventud mientras pudiera. Y ahora piensas diferente, aventuró Elena. Sebastián asintió, su expresión tornándose seria. Ahora entiendo que mientras él intentaba prepararme para asumir responsabilidades, ella dejó la frase incompleta, pero el mensaje era claro. Las personas no siempre son lo que parecen, comentó Elena suavemente. No, no lo son. Sebastián la miró con renovado interés. Tú, por ejemplo. Mi padre dice que fuiste tú quien descubrió lo que Sofía estaba haciendo, que arriesgaste tu trabajo, tu futuro, para advertirle. Elena bajó la mirada, incómoda ante el reconocimiento directo. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, contradijo Sebastián con firmeza. No cualquiera. La mayoría habría mirado hacia otro lado, especialmente teniendo tanto que perder. Hizo una pausa significativa. Le salvaste la vida a mi padre, Elena, y por extensión salvaste la mía también. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. En ese momento, Mercedes apareció en la puerta del estudio. Elena, cariño, ¿has terminado? Deberíamos irnos si quieres repasar para tu examen de mañana. Casi termino, mamá. Sebastián se levantó rápidamente. No te preocupes, yo puedo terminar de organizar esto. Tu examen es más importante. La mirada de sorpresa de Mercedes no pasó desapercibida para Elena. Era la primera vez que veían a Sebastián ofrecerse para realizar una tarea que normalmente correspondería al personal. Gracias, dijo Elena, entregándole los documentos restantes. Solo hay que clasificarlos por fecha y archivarlos en estas carpetas. Mientras Elena y Mercedes se preparaban para marcharse, Javier regresó de una reunión de negocios. Al ver a su hijo en el estudio, organizando meticulosamente documentos, una sonrisa de satisfacción iluminó su rostro. Veo que has encontrado un nuevo asistente, comentó a Elena cuando pasó por el vestíbulo. Uno muy calificado, respondió ella con una sonrisa. Javier observó a su hijo por un momento más, luego se volvió hacia Mercedes y Elena. ¿Les importaría quedarse a cenar? Sebastián y yo estamos celebrando la adquisición de un nuevo hotel en Cabo y sería agradable compartirlo con ustedes. Mercedes miró a Elena considerando el examen del día siguiente. Será algo sencillo, añadió Javier al notar su duda, y prometo que Elena estará en casa a una hora razonable para estudiar. En ese caso será un placer, respondió Mercedes. Mientras se dirigían al comedor, Elena no pudo evitar notar cómo había cambiado todo en apenas unos meses. La oscuridad que Sofía había traído al penthouse se había disipado por completo, dando paso a una calidez que hacía que aquel espacio inmenso y lujoso se sintiera por primera vez como un verdadero hogar. Mayo llegó a Playa del Carmen con un calor intenso y cielos de un azul perfecto. Para Elena, significaba también la cuenta regresiva hacia su graduación y el inicio de una nueva etapa en su vida. Las universidades a las que había aplicado comenzaban a enviar sus respuestas, y cada sobre abierto traía consigo una mezcla de emoción y ansiedad. Una tarde, mientras Elena estudiaba en la terraza del penthouse aprovechando la brisa marina, Sebastián apareció con 2 vasos de limonada fresca. Pensé que podrías necesitar un descanso, dijo, ofreciéndole uno. Mercedes mencionó que has estado estudiando desde que llegaste. Elena agradeció con una sonrisa, estirando los músculos tensos de su espalda. Los exámenes finales son en 2 semanas. Quiero mantener mi promedio para asegurar la beca complementaria. Sebastián se sentó frente a ella, observando los libros esparcidos sobre la mesa. Literatura, historia, matemáticas avanzadas. ¿Hay algo que no estudies? Elena rió suavemente. Educación física, quizás. No soy particularmente atlética. Eso es difícil de creer. Te he visto subir las escaleras hasta aquí en lugar de usar el elevador, y son 12 pisos. Eso es economía, no atletismo, respondió ella con sencillez. Cada peso ahorrado en taxis o autobuses cuenta. Sebastián asintió, repentinamente consciente del abismo entre sus realidades. Mientras él había crecido en el privilegio, con cada capricho satisfecho, Elena y su madre habían luchado por cada oportunidad, valorando cosas que él siempre había dado por sentadas. ¿Puedo preguntarte algo personal?,
dijo después de un momento. Elena lo miró con curiosidad. Depende de lo personal que sea. ¿Tu padre dónde está? La expresión de Elena se tornó seria, pero no dolida. Nunca lo conocí. Dejó a mi madre cuando supo que estaba embarazada. Según ella era un hombre encantador pero irresponsable. Nunca ha querido decirme más. Lo siento, no lo hagas. No se puede extrañar lo que nunca se ha tenido. Elena sonrió levemente. Además tuve a mi abuelo. Él fue más padre que muchos padres biológicos. El profesor de francés, recordó Sebastián. Sí, me enseñó mucho más que un idioma. Me enseñó a valorar el conocimiento, a ser curiosa, a creer que podía aspirar a algo más que las circunstancias en las que nací. Sebastián la observaba con creciente admiración. En sus años en Europa, había conocido a incontables herederas, modelos y socialites, mujeres hermosas y sofisticadas que lo habían deslumbrado temporalmente, pero ninguna poseía la autenticidad y profundidad que encontraba en esta joven de origen humilde. Creo que tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, dijo finalmente. Los ojos de Elena se humedecieron ligeramente. Eso espero. Murió hace 3 años, antes de poder verme terminar la preparatoria. En ese momento, el teléfono de Elena vibró. Al mirar la pantalla, su rostro se iluminó con una expresión de incredulidad y alegría. «¡Oh, Dios mío!», exclamó, levantándose de un salto. «La Universidad Nacional Autónoma de México. Me aceptaron con beca completa en literatura francesa». Sebastián se puso de pie compartiendo su entusiasmo. «Elena, eso es increíble. ¡Felicidades!». Sin pensarlo, Elena lo abrazó, impulsada por la pura emoción del momento. Sebastián, sorprendido inicialmente, le devolvió el abrazo con genuina calidez. Cuando se separaron, ambos parecían ligeramente avergonzados por el repentino contacto. «Lo siento», dijo Elena retrocediendo un paso. «Me dejé llevar. No te disculpes. Es una noticia que merece celebración». Sebastián sonrió ampliamente. «Deberíamos decírselo a mi padre y a Mercedes. Organizaremos una cena especial». Esa noche, el penthouse se llenó de alegría. Javier, genuinamente orgulloso, descorchó una botella de champán francés que había estado guardando para una ocasión especial. Mercedes, con lágrimas de felicidad, abrazó repetidamente a su hija murmurando: «Lo lograste, mi niña, lo lograste», entre sollozos de orgullo. La noticia de la aceptación de Elena coincidió con otros cambios positivos. Javier había finalizado el proceso de divorcio con términos sorprendentemente favorables. Sofía, al enfrentarse a las evidencias del envenenamiento progresivo, había preferido aceptar un acuerdo discreto antes que arriesgarse a un escándalo público o incluso a consecuencias legales más severas. Había partido hacia España, según los rumores, abandonando incluso la casa de Tulum que formaba parte del acuerdo. «A veces», comentó Javier durante la cena de celebración, «la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, solo para abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían». Mercedes levantó su copa. «Por las nuevas puertas», brindó. «Y por quienes tienen el valor de cruzarlas», añadió Sebastián, mirando a Elena con una intensidad que no pasó desapercibida para Javier ni Mercedes. Las semanas siguientes trajeron una actividad frenética. Elena se sumergió en sus exámenes finales, determinada a graduarse con honores. Mercedes, con la ayuda de Javier, comenzó a buscar un apartamento más amplio y cercano a la universidad para ella y su hija. Sebastián se involucró cada vez más en los negocios familiares, demostrando un talento natural que impresionaba incluso a los ejecutivos más experimentados. Un sábado por la tarde, mientras Elena ayudaba a Mercedes a revisar opciones de apartamentos en Ciudad de México, Javier la sorprendió con una propuesta inesperada. «He estado pensando», comenzó, «que sería más práctico si tuvieran un lugar propio en la capital». Mercedes lo miró confundida. «Eso es lo que estamos buscando, señor». «No, Mercedes, me refiero a un lugar propio, no rentado, un apartamento que sea suyo». Elena y Mercedes intercambiaron miradas de asombro. «Señor Montero», comenzó Mercedes, «eso es demasiado generoso. ¿No podríamos aceptar?» «Por favor», interrumpió Javier suavemente. «Considéralo parte del fondo educativo de Elena.
Un apartamento cerca de la universidad eliminará el tiempo y gasto de transporte, le permitirá concentrarse en sus estudios y te dará a ti, Mercedes, un espacio digno después de tantos años de trabajo arduo. Pero mi trabajo está aquí, en Playa del Carmen, objetó Mercedes. Sobre eso, continuó Javier, he estado considerando abrir una nueva oficina corporativa en la capital para supervisar nuestras propiedades en el centro del país. Necesitaré un ama de llaves de confianza para las instalaciones y la residencia adjunta. Los ojos de Mercedes se humedecieron, comprendiendo la magnitud de lo que Javier estaba ofreciendo. No solo un hogar propio, sino la posibilidad de mantener su trabajo y estar cerca de su hija durante sus estudios universitarios. No sé qué decir. Di que lo aceptas, intervino Sebastián, que había estado escuchando desde la entrada. Papá ha estado planeando esta expansión durante meses y, sinceramente, ninguno de nosotros confiaría en otra persona para supervisar la residencia corporativa. La decisión estaba tomada. A principios de julio, Javier, Sebastián, Mercedes y Elena viajaron a Ciudad de México para ver varios apartamentos en zonas cercanas a la universidad. Finalmente seleccionaron uno en la colonia Roma, un barrio bohemio y cultural que encantó a Elena desde el primer momento. El apartamento, con sus techos altos, pisos de madera y amplios ventanales, tenía 2 habitaciones, un estudio que podría servir como biblioteca y una pequeña terraza con vista a un parque. «Es perfecto», susurró Elena, recorriendo las habitaciones vacías e imaginando cómo las llenarían de vida. Mientras Mercedes discutía detalles prácticos con el agente inmobiliario, Sebastián se acercó a Elena, que observaba la ciudad desde la terraza. «¿Emocionada?», preguntó, apoyándose en la barandilla junto a ella. «Y aterrada», confesó Elena. «Todo está cambiando tan rápido». «Los cambios pueden dar miedo», reconoció Sebastián, «pero también traen nuevas posibilidades». Se miraron por un momento, y Elena sintió algo diferente en el aire entre ellos. Una tensión agradable, una expectativa no expresada. «Estaré aquí a menudo», comentó Sebastián, rompiendo el silencio. «Papá quiere que supervise personalmente la nueva oficina, al menos durante el primer año». «Eso es una gran responsabilidad», respondió Elena, intentando ignorar el súbito aceleramiento de su corazón. «Lo es, pero también una oportunidad de demostrar que he cambiado, que puedo ser el hijo y el hombre que mi padre siempre esperó que fuera». La sinceridad en su voz conmovió a Elena. «Creo que ya lo estás demostrando, Sebastián». Él sonrió, y por un momento pareció a punto de decir algo más. Pero Javier y Mercedes regresaron, anunciando que todos los detalles estaban acordados y que el apartamento sería suyo en 2 semanas. El regreso a Playa del Carmen trajo consigo una actividad frenética. La graduación de Elena se acercaba y Mercedes, entre sus responsabilidades en el penthouse, comenzó a organizar la mudanza. Javier, por su parte, se sumergió en los preparativos para la apertura de la oficina en Ciudad de México, pasando largas horas con Sebastián revisando planos, presupuestos y estrategias de expansión. A pesar de sus ocupadas agendas, Sebastián encontraba momentos para conversar con Elena. A veces eran discusiones sobre libros que ambos habían leído, otras veces eran simples charlas sobre sus esperanzas y sueños. Con cada conversación, el vínculo entre ellos se fortalecía, trascendiendo las diferencias sociales y económicas que, en otro contexto, los habrían mantenido separados. Una noche, mientras Mercedes preparaba la cena y Javier atendía una llamada de negocios, Sebastián encontró a Elena en la biblioteca, organizando algunos libros que Javier le había regalado para su nueva vida universitaria. «Te traje algo», dijo, entregándole un pequeño paquete envuelto en papel sencillo. Elena lo desenvolvió con curiosidad, descubriendo una primera edición de Le Petit Prince, el libro que había mencionado como uno de sus favoritos durante su primera conversación real. «Sebastián», susurró, acariciando con reverencia la cubierta. «Esto es... no puedo aceptarlo. Debe ser extremadamente valioso». «Lo es», confirmó él, «pero no tanto como lo que tú le diste a esta familia». Elena levantó la mirada, encontrando los ojos de Sebastián fijos en ella con una intensidad que hizo que sus mejillas se sonrojaran. «Solo hice lo correcto».
Y eso es lo que te hace especial, Elena. Sebastián dio un paso hacia ella. En un mundo donde la mayoría hace lo conveniente, tú elegiste hacer lo correcto, sin importar el riesgo personal. Estaban muy cerca ahora, tanto que Elena podía percibir el sutil aroma de su colonia y ver las motas doradas en sus ojos castaños. «Hay algo que he querido decirte», continuó Sebastián, su voz apenas un susurro. «Desde que regresé, desde que te conocí realmente, he sentido que...» El sonido de la puerta abriéndose los separó abruptamente. Mercedes entró, anunciando que la cena estaba lista. Si notó la tensión en el aire o el rubor en las mejillas de su hija, no hizo comentario alguno. Durante la cena, Elena evitó mirar directamente a Sebastián, consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Una línea invisible había sido cruzada, o estaba a punto de serlo, y las implicaciones la aterraban y emocionaban a partes iguales. «Elena», la voz de Javier interrumpió sus pensamientos. «He recibido noticias interesantes hoy. La directora del Departamento de Literatura Francesa de la UNAM es una vieja amiga mía. Cursamos juntos un seminario en la Sorbona hace muchos años. Cuando mencioné tu nombre, quedó impresionada con tu expediente académico y tu dominio del idioma». «¿La conoces?», preguntó Elena, sorprendida. «El mundo es más pequeño de lo que parece, especialmente en ciertos círculos», respondió Javier con una sonrisa enigmática. «Me ha invitado a la recepción de bienvenida para los nuevos estudiantes. Pensé que podríamos asistir todos, como una pequeña celebración antes de que comiences oficialmente tus clases». La idea de entrar a la universidad con el respaldo de Javier Montero, uno de los empresarios más influyentes de México, era abrumadora. Elena sintió una mezcla de gratitud y ansiedad. «Sería un honor», respondió finalmente, «pero no quisiera que pensaran que has conseguido tu lugar por influencias en lugar de por mérito propio», completó Javier, comprendiendo su preocupación. «No te preocupes, la doctora García es conocida por su integridad. Si te aceptaron, fue exclusivamente por tus propios méritos. Mi amistad con ella simplemente me permitió conocer cuán impresionada estaba con tu aplicación». Sebastián, que había permanecido inusualmente silencioso, añadió: «Deberías estar orgullosa, Elena. Has conseguido esto por ti misma, con tu esfuerzo y talento. Que mi padre conozca a la directora es solo una afortunada coincidencia». La mirada que compartieron entonces estaba cargada de significado, una comunicación silenciosa que no necesitaba palabras. Después de la cena, mientras Mercedes y Javier conversaban sobre los detalles prácticos de la mudanza, Sebastián invitó a Elena a dar un paseo por la terraza. Bajo el cielo estrellado de Playa del Carmen, con el sonido de las olas como fondo, retomaron la conversación interrumpida. «¿Qué ibas a decirme en la biblioteca?», preguntó Elena, reuniendo todo su valor. Sebastián la miró largamente antes de responder. «Iba a decirte que nunca había conocido a alguien como tú, que desde que regresé, desde que te conocí realmente, he sentido que mi vida tiene un propósito más allá de los negocios y las responsabilidades familiares». El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Sebastián, no tienes que decir nada ahora», interrumpió él suavemente. «Sé que estás a punto de comenzar una nueva etapa, que tienes sueños y metas. No quiero complicar eso. Solo quería que supieras lo que siento y que cuando estés lista, si alguna vez lo estás, estaré aquí». Elena asintió, agradecida por su comprensión. En ese momento, sintió que el futuro se abría ante ella como un libro con páginas en blanco, listo para ser escrito con experiencias, aprendizajes y, quizás, un amor que había surgido en las circunstancias más inesperadas. La ceremonia de graduación de Elena se celebró en un cálido día de julio. El auditorio de la escuela pública estaba repleto de familias orgullosas, profesores sonrientes y estudiantes vestidos con togas y birretes. Entre la multitud, en la tercera fila, se encontraban Mercedes, Javier y Sebastián, formando un curioso pero unido grupo de apoyo. Cuando el director llamó a Elena Vázquez como la estudiante con el promedio más alto de su generación, los tres se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Mercedes no intentaba contener las lágrimas
que corrían libremente por sus mejillas, mientras Javier y Sebastián intercambiaban miradas de orgullo compartido. Elena subió al podio con paso firme, pero con el corazón acelerado. Mientras recibía su diploma y la medalla al mérito académico, sus ojos encontraron a los tres en la audiencia. Su madre, que había sacrificado tanto por ella. Javier, quien contra todo pronóstico se había convertido en un mentor y benefactor. Y Sebastián, cuya mirada contenía promesas aún no expresadas completamente. «El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños», dijo Elena, citando a Eleanor Roosevelt en su breve discurso como representante de los graduados. «Pero también a quienes tienen el coraje de perseguirlos y la humildad de reconocer que ningún sueño se alcanza en soledad». Después de la ceremonia, mientras los estudiantes se fotografiaban con amigos y familiares, Javier sorprendió a Elena con un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. «Felicidades», dijo con sincera admiración. «Has demostrado una determinación y excelencia que muchos con el triple de recursos jamás logran». «Gracias por estar aquí», respondió Elena conmovida por el gesto. «Por todo». Sebastián se acercó entonces, sosteniendo un pequeño estuche de terciopelo azul. «Un pequeño regalo de graduación», explicó, entregándoselo con una sonrisa nerviosa. Elena lo abrió con curiosidad, revelando un delicado brazalete de plata con un dije en forma de libro. Al abrirlo, descubrió que era un relicario que contenía una miniatura de la primera página de Le Petit Prince, en su idioma original. «Es precioso», susurró, mientras Sebastián le ayudaba a colocarlo en su muñeca. «Para que siempre recuerdes que lo esencial es invisible a los ojos», murmuró él, citando la famosa frase del libro en un francés perfectamente modulado. Mercedes observaba la escena con una mezcla de emoción y preocupación maternal. La conexión entre su hija y el heredero Montero era cada vez más evidente, y aunque apreciaba a Sebastián y su transformación reciente, no podía evitar preguntarse si un amor entre dos personas de mundos tan diferentes podría superar los inevitables obstáculos que encontraría. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. El apartamento en Ciudad de México fue amueblado con una combinación de piezas modernas, seleccionadas por Javier, y objetos personales que Mercedes había atesorado durante años. El resultado era un espacio que reflejaba perfectamente la transición en sus vidas, un puente entre su pasado de esfuerzo y un futuro lleno de posibilidades. La nueva oficina corporativa de Montero Hospitality Group ocupaba los 3 pisos superiores de un elegante edificio en Polanco, uno de los distritos financieros más prestigiosos de la capital. Anexa a las oficinas, Javier había adquirido una residencia para sus estancias en la ciudad, que Mercedes supervisaría como ama de llaves principal. A mediados de agosto, cuando la mudanza estaba casi completa, Javier organizó una pequeña cena en el nuevo apartamento de Mercedes y Elena. La terraza había sido decorada con luces suaves y plantas tropicales, creando un ambiente íntimo y acogedor. «Por nuevos comienzos», brindó Javier levantando su copa, «y por la familia que elegimos». Elena notó cómo Sebastián la miraba intensamente durante el brindis y sintió un hormigueo de anticipación. Desde su conversación en la terraza de Playa del Carmen, habían mantenido una relación cercana pero cautelosa, ambos conscientes de los cambios inminentes en sus vidas. Después de la cena, mientras Mercedes mostraba a Javier algunas mejoras que había implementado en la cocina, Sebastián invitó a Elena a la terraza. La noche era fresca, típica de la Ciudad de México en agosto, y las luces de la metrópoli se extendían hasta el horizonte. «¿Nerviosa por la universidad?», preguntó apoyándose en la barandilla junto a ella. «Un poco», admitió Elena. «Es un mundo completamente nuevo. Lo conquistarás, como has conquistado todo lo demás en tu vida». Elena sonrió ante su confianza. «¿Y tú? ¿Nervioso por dirigir la nueva oficina?». Sebastián asintió. «Quiero hacerlo bien, no solo por mi padre, sino por mí mismo. Quiero demostrarme que soy más que el hijo privilegiado que solía ser». «Ya lo has demostrado», respondió Elena con suavidad. El Sebastián que conocí al principio nunca habría asumido esta responsabilidad, ni habría tratado a mi madre con tanto respeto, ni habría caído perdidamente enamorado de la hija de la ama de llaves,
completó él, con una sonrisa vulnerable. Elena sintió que el mundo se detenía por un instante. Sebastián... Lo sé, interrumpió él, tomando suavemente su mano. No es el momento. Tienes toda una vida universitaria por delante, nuevas experiencias, personas que conocer. No quiero complicar eso ni añadir presión. No es eso, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Es que somos de mundos tan diferentes. Tú eres el heredero de un imperio hotelero, yo soy la mujer más extraordinaria que he conocido, completó Sebastián. Inteligente, valiente, compasiva. El resto, Elena, son solo circunstancias, no esencia. Sus palabras resonaron profundamente en ella, evocando su amor compartido por El Principito y su mensaje sobre ver más allá de lo aparente. Hagamos un trato, propuso Sebastián, aún sosteniendo su mano. Tienes razón en que ambos estamos comenzando nuevas etapas. Yo con la oficina, tú con la universidad. Démosle tiempo al tiempo, sin presiones, sin expectativas. ¿Y luego? Cuando ambos hayamos encontrado nuestro lugar en estos nuevos mundos, revisitaremos esta conversación. Sebastián sonrió. Mientras tanto, seré tu amigo, tu confidente si lo deseas, incluso tu guía turístico en esta ciudad que conozco desde niño. Elena asintió, agradecida por su comprensión y madurez. Había temido que la intensidad de sus sentimientos pudiera complicar su inminente vida universitaria, pero Sebastián le ofrecía espacio y tiempo, los dos regalos más valiosos que podía recibir en ese momento. «Es un trato», respondió, estrechando su mano como si sellaran un acuerdo formal. Sebastián rió suavemente. Luego, en un impulso, se inclinó y besó su mejilla, un gesto tan casto como significativo. «Para sellar nuestro pacto», murmuró, antes de retroceder respetuosamente. El primer día de universidad llegó con un amanecer particularmente hermoso sobre la Ciudad de México. Elena se despertó antes del alba, demasiado emocionada y nerviosa para seguir durmiendo. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejara profesionalismo sin parecer pretencioso, jeans oscuros, una blusa blanca sencilla pero elegante y el brazalete que Sebastián le había regalado. Mercedes la encontró en la cocina, preparando café para ambas. «Mi universitaria», dijo con orgullo besando la frente de su hija. «Tu abuelo estaría tan orgulloso». «Ojalá pudiera verme hoy», respondió Elena, con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Te ve, cariño. Estoy segura de que te ve». El campus de la UNAM era impresionante, con sus edificios históricos y murales famosos. Elena se sintió inmediatamente atraída por la energía del lugar, el bullicio de estudiantes, la promesa de conocimiento y descubrimiento. Su primera clase era una introducción a la literatura francesa medieval, impartida por la doctora García, la amiga de Javier. La profesora, una mujer de unos 60 años con ojos brillantes y gestos enérgicos, captó inmediatamente la atención de Elena con su pasión contagiosa por la materia. Al final de la clase, mientras los estudiantes recogían sus materiales, la doctora García se acercó a Elena. «Señorita Vázquez», dijo con una sonrisa cálida, «he escuchado mucho sobre usted, tanto de su expediente académico como de mi viejo amigo Javier». «Es un placer conocerla, doctora», respondió Elena, ligeramente intimidada pero determinada a causar una buena impresión. Javier mencionó su extraordinario dominio del francés. «¿Le importaría quedarse un momento después de clase mañana? Me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad que podría interesarle». Intrigada, Elena asintió. «Por supuesto, con mucho gusto». Esa noche, durante la cena, Elena compartió su primer día de experiencias universitarias con Mercedes. Su madre escuchaba con atención cada detalle, desde la descripción de las aulas hasta los comentarios sobre los profesores y compañeros. «La doctora García quiere hablar conmigo mañana sobre alguna oportunidad», mencionó Elena. «Me pregunto qué será». «Sea lo que sea, estoy segura de que lo mereces», respondió Mercedes con convicción. El teléfono de Elena vibró con un mensaje de Sebastián. «¿Cómo fue el primer día? ¿La Ciudad de México te está tratando bien?» Elena sonrió mientras respondía. «Increíble. La universidad es todo lo que imaginaba y más. ¿Cómo va la oficina?» La respuesta llegó casi inmediatamente.
Ocupado pero satisfecho. Café este fin de semana. Conozco un lugar cerca del Parque Chapultepec que te encantará. Me encantaría, escribió Elena, sintiendo un cosquilleo de anticipación. Al día siguiente, después de la clase, Elena se quedó para hablar con la doctora García, como habían acordado. Elena, comenzó la profesora utilizando su nombre de pila con una familiaridad cálida. Estoy coordinando un programa de intercambio con la Sorbona en París para el próximo semestre. Normalmente se ofrece a estudiantes de segundo o tercer año, pero después de revisar su expediente y escuchar su participación en clase hoy, creo que sería una candidata excepcional. Elena contuvo la respiración, apenas atreviéndose a creer lo que escuchaba. ¿La Sorbona en París? La doctora García asintió. 6 meses estudiando literatura francesa en su cuna. Sería una experiencia transformadora para cualquier estudiante, pero especialmente para alguien con su talento y pasión. Yo no sé qué decir, balbuceó Elena. Sería un sueño hecho realidad, pero ¿no es muy costoso? El programa incluye una beca que cubre matrícula y alojamiento. Los gastos adicionales dependerían de usted, por supuesto, pero es una oportunidad que rara vez se presenta a estudiantes de primer año. Elena pensó en lo que significaría estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, sumergirse completamente en la cultura y el idioma que tanto amaba. Pero también pensó en su madre, en Sebastián, en la vida que apenas comenzaba a construir en Ciudad de México. ¿Cuándo tendría que decidir? Tiene hasta finales de octubre, respondió la doctora. Mientras tanto, le sugiero que considere cuidadosamente esta oportunidad. No se trata solo de estudios, sino de expandir sus horizontes de manera que cambiará su vida para siempre. Esa tarde, cuando Elena regresó al apartamento, encontró a Mercedes conversando animadamente con Javier y Sebastián, que habían pasado a visitarlas después del trabajo. «Elena», exclamó Sebastián, levantándose para recibirla. «Justo estábamos hablando de ti». «¿De mí?», preguntó ella dejando su mochila sobre una silla. «Sebastián me estaba contando sobre un café cerca de Chapultepec al que quiere llevarte», explicó Mercedes con una sonrisa que intentaba ser neutral, pero revelaba cierta complicidad. Elena notó un leve rubor en las mejillas de Sebastián y no pudo evitar sonreír. «Suena maravilloso», respondió antes de volverse hacia Javier. «De hecho, hoy tuve una interesante conversación con su amiga, la doctora García». El rostro de Javier se iluminó con interés. «¿Ah, sí? Clara es una excelente académica y una buena amiga. ¿Qué te pareció?» «Es fascinante», respondió Elena con sinceridad, «y me ha ofrecido algo increíble, un intercambio en la Sorbona para el próximo semestre». Un silencio momentáneo siguió a su anuncio. Mercedes fue la primera en reaccionar. «París, oh Elena, eso es maravilloso». Javier asintió, visiblemente impresionado. La Sorbona es una institución prestigiosa. Que te lo ofrezcan en tu primer semestre habla mucho de tu potencial, Elena. Elena no pudo evitar mirar a Sebastián, cuya expresión era una mezcla compleja de emociones: orgullo, sorpresa y, si no se equivocaba, un destello de tristeza rápidamente enmascarado. «Es una oportunidad increíble», dijo finalmente, con una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos. «Deberías aceptarla sin dudar». Más tarde, cuando Javier se retiró para atender una llamada de negocios y Mercedes fue a la cocina para preparar más café, Sebastián y Elena se encontraron solos en la sala. «¿De verdad crees que debería ir?», preguntó ella en voz baja. Sebastián la miró largamente antes de responder. «Elena, sería egoísta de mi parte sugerirte que no lo hagas. París, la Sorbona, es el sueño de cualquier estudiante de literatura francesa. Pero acabamos de llegar a Ciudad de México, apenas estamos estableciéndonos, y tú y yo tendremos tiempo», interrumpió él con suavidad. «Recuerda nuestro trato, sin presiones, sin expectativas. Si esto es lo que deseas, si es lo que necesitas para tu crecimiento, entonces debes hacerlo». Elena sintió una profunda gratitud ante su generosidad. «6 meses es mucho tiempo», murmuró. «En la gran escala de la vida es apenas un parpadeo», respondió Sebastián. «Y París es solo un vuelo de distancia. Además», añadió con una sonrisa más genuina, «siempre podría visitarte,
Nunca rechazaría una excusa para visitar la ciudad de la luz. Elena rió suavemente, aliviada por su comprensión. Aún no he decidido si iré. Lo harás, dijo Sebastián con certeza, porque es lo correcto para ti en este momento. Y si hay algo que he aprendido de ti, Elena Vázquez, es que siempre haces lo correcto, sin importar lo difícil que sea. Sus palabras resonaron profundamente en ella, recordándole su propio acto de valentía meses atrás, cuando había arriesgado todo para advertir a Javier sobre el café envenenado. Había sido la decisión correcta entonces, y quizás este intercambio era la decisión correcta ahora. Mientras tanto, continuó Sebastián, aún tenemos ese café pendiente este fin de semana, y quién sabe, tal vez pueda convencerte de que me envíes postales desde la Torre Eiffel. Elena sonrió, agradecida por su capacidad de aligerar el momento con humor. En ese instante, se dio cuenta de que sus sentimientos por Sebastián habían evolucionado desde la curiosidad inicial hasta algo mucho más profundo y significativo. Algo que, quizás, valdría la pena esperar, incluso desde el otro lado del océano. Mercedes regresó con café fresco y la conversación giró hacia temas más ligeros. Pero en la mente de Elena, las posibilidades se desplegaban como un mapa de caminos divergentes, pero igualmente prometedores. Ciudad de México con su familia elegida, o París con su pasión literaria. Ambas opciones representaban partes esenciales de quién era y quién aspiraba a ser. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde su ventana, Elena reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en apenas unos meses. De ser la hija de una empleada doméstica con sueños aparentemente inalcanzables, a una estudiante universitaria con opciones que nunca habría imaginado. Todo gracias a un susurro en francés que había cambiado no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. «Ne buvez pas ese café», había dicho aquella mañana. «No beba ese café». Palabras simples que habían desencadenado una cascada de acontecimientos, demostrando que a veces los actos más pequeños de valor pueden transformar vidas enteras. Las semanas siguientes transcurrieron en un remolino de actividad. Elena se sumergió en sus clases universitarias, descubriendo un mundo intelectual que la fascinaba cada día más. Las conversaciones con profesores y compañeros, las lecturas interminables, los debates apasionados sobre literatura y filosofía francesa, todo alimentaba su espíritu de una manera que nunca había experimentado. El café con Sebastián se convirtió en una tradición de los sábados por la mañana. Él la llevaba a diferentes rincones de la Ciudad de México, pequeñas librerías escondidas en callejones coloniales, galerías de arte contemporáneo, mercados tradicionales donde los aromas y colores creaban una sinfonía para los sentidos. Con cada salida, la conexión entre ellos se profundizaba, trascendiendo la atracción inicial para convertirse en algo más significativo, una complicidad, un entendimiento mutuo, una forma de comunicación que iba más allá de las palabras. ¿Has decidido sobre París?, preguntó Sebastián una tarde de octubre, mientras caminaban por el bosque de Chapultepec, después de visitar el Museo de Antropología. Elena suspiró, sintiendo el peso de la decisión que había estado posponiendo. El plazo vence en 2 semanas. La doctora García me presiona cada vez que la veo. ¿Y qué te detiene? Elena se detuvo junto a un lago artificial donde varios niños navegaban pequeños botes. La luz del atardecer bañaba todo con un resplandor dorado, creando una atmósfera casi onírica. Miedo, supongo, admitió finalmente. Miedo a lo desconocido, a estar sola en un país extranjero. Miedo a dejar a mi madre, a ti, la seguridad que apenas estamos construyendo aquí. Sebastián tomó su mano con naturalidad, un gesto que se había vuelto habitual entre ellos, cargado de significado pero libre de presiones. El miedo es natural, dijo con suavidad, pero también es el mayor obstáculo para el crecimiento. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando decidí asumir la dirección de la nueva oficina? Que a veces el mayor acto de valentía es saltar sin saber exactamente dónde aterrizarás. Elena sonrió, reconociendo sus propias palabras. Eres injusto usando mis consejos contra mí. No contra ti, corrigió él. A tu favor. Se miraron en silencio,
y Elena sintió esa corriente eléctrica que siempre surgía entre ellos en momentos como este. Sebastián parecía a punto de besarla, y por un instante, Elena deseó que lo hiciera, que cruzara finalmente esa línea invisible que habían mantenido entre ellos. Pero en lugar de eso, Sebastián llevó la mano de Elena a sus labios y besó suavemente sus nudillos, un gesto anticuado y elegante que la conmovió profundamente. «Cualquiera que sea tu decisión», dijo con voz firme, «estaré aquí. Si te vas a París, te escribiré cada día. Si decides quedarte, seguiremos descubriendo esta ciudad juntos. No hay escenario en el que no estemos en la vida del otro, Elena». Sus palabras disiparon parte de la ansiedad que Elena había estado cargando. La certeza de que, independientemente de su decisión, no perdería esta conexión especial que habían formado era reconfortante. Esa noche, al regresar al apartamento, encontró a Mercedes y Javier revisando planos de la nueva biblioteca pública que pronto se inauguraría en Playa del Carmen. El proyecto había avanzado considerablemente y Javier hablaba con entusiasmo sobre la sección de literatura internacional que tendría un espacio privilegiado en el diseño. «Elena», la saludó Javier, «justo estábamos hablando de ti. La sección francesa de la biblioteca necesitará una asesora especializada para la selección inicial de textos. Pensé que podrías estar interesada cuando termines tus estudios». La oferta era tentadora, otra pieza del rompecabezas que Elena intentaba armar sobre su futuro. «Suena maravilloso», respondió con sinceridad. «Me encantaría participar en ese proyecto». Mercedes observó a su hija con esa intuición maternal que siempre parecía leer más allá de las palabras. «¿Cómo va la decisión sobre el intercambio?», preguntó directamente. Elena se sentó junto a ellos, sintiendo que había llegado el momento de hablar abiertamente. «Estoy dividida», confesó. «Una parte de mí sueña con París, con sumergirme completamente en la cultura y literatura que amo. Otra parte teme alejarme de todo lo que hemos construido aquí, de ustedes, de esta nueva vida». Javier la escuchaba con atención, su expresión pensativa. «¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí en mis años de negocios, Elena?», dijo finalmente. «Que las mejores decisiones no son las que evitan el miedo, sino las que lo reconocen y avanzan a pesar de él. Además», añadió Mercedes, tomando la mano de su hija, «no es como si fueras a desaparecer para siempre. Son 6 meses, no una vida entera». «Tu madre tiene razón», concordó Javier. «Y permíteme ser práctico por un momento. El mundo de la academia y la literatura valora enormemente la experiencia internacional. Un semestre en la Sorbona no solo enriquecerá tu formación, sino que abrirá puertas para tu futuro profesional». Elena asintió, consciente de la verdad en sus palabras. «Sebastián dijo algo similar hoy», mencionó. «Ah, sí». Mercedes arqueó una ceja, siempre atenta a los desarrollos en la relación entre su hija y el heredero Montero. «Sí. Me dijo que no hay escenario en el que no sigamos siendo parte de la vida del otro, vaya a París o me quede». Javier sonrió con aprobación. «Mi hijo ha madurado considerablemente. Parece que finalmente entiende lo que realmente importa en la vida». Esa noche, mientras intentaba dormir, Elena repasó mentalmente todas las conversaciones del día, las palabras de Sebastián, los consejos de Javier, el apoyo incondicional de su madre. Todos parecían apuntar en la misma dirección, y sin embargo la decisión final debía ser suya. Se levantó de la cama y se acercó a su pequeña biblioteca. Entre los libros cuidadosamente organizados, encontró la primera edición de Le Petit Prince, que Sebastián le había regalado. Lo abrió con reverencia, pasando sus dedos por las delicadas ilustraciones y deteniéndose en una de sus frases favoritas. «On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux». Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y entonces, como si aquellas palabras hubieran sido la clave para desbloquear su incertidumbre, Elena supo lo que debía hacer. A la mañana siguiente, solicitó una reunión con la doctora García. La profesora la recibió en su despacho, rodeada de libros antiguos y reproducciones de arte francés. «He tomado mi decisión», anunció Elena con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Acepto la oportunidad de estudiar en la Sorbona el próximo semestre.
La doctora García sonrió ampliamente. Has tomado una sabia decisión, Elena. Será una experiencia transformadora. Hay algo más que me gustaría preguntarle, continuó Elena. ¿Sería posible extender el intercambio a un año completo en lugar de 6 meses? La profesora la miró con sorpresa. Es inusual, pero no imposible. Puedo preguntar por qué. Si voy a sumergirme en esta experiencia, quiero hacerlo completamente, explicó Elena. 6 meses apenas permiten adaptarse a una nueva cultura, un nuevo sistema educativo. Un año me daría la oportunidad de realmente integrarme, de aprovechar al máximo esta oportunidad. La doctora García asintió pensativamente. Tendría que hacer algunas gestiones, pero creo que podríamos arreglarlo. Tu expediente académico y tu dominio del francés ciertamente juegan a tu favor. Gracias, doctora. Significa mucho para mí. Al salir del despacho, Elena sentía una extraña mezcla de determinación y vértigo. Había tomado una decisión que alteraría el curso de su vida, y aunque el miedo seguía presente, ya no la paralizaba. Ahora lo reconocía como compañero de viaje, no como obstáculo. Lo más difícil sería comunicar su decisión a su madre y a Sebastián. Mercedes probablemente la apoyaría, como siempre lo había hecho. Pero Sebastián, extender el intercambio a un año completo, significaba poner a prueba su promesa de mantener la conexión a pesar de la distancia. Esa tarde, cuando regresó al apartamento, encontró a su madre preparando la cena. El aroma a chiles y especias llenaba el ambiente, creando una atmósfera hogareña que Elena sabía que extrañaría profundamente. «Mamá», comenzó, sentándose en un taburete junto a la isla de la cocina. «He tomado una decisión sobre París». Mercedes detuvo lo que estaba haciendo y miró a su hija con atención. «Voy a ir», continuó Elena. «Pero he solicitado extender el intercambio a un año completo, en lugar de 6 meses». Por un momento, Mercedes permaneció en silencio, procesando la información. Luego, para sorpresa de Elena, sonrió. «Siempre has sido decisiva, mi niña. Cuando te comprometes con algo, lo haces completamente. No estás preocupada. ¿No crees que es demasiado tiempo?» Mercedes se secó las manos en el delantal y se acercó a su hija, tomando su rostro entre sus palmas. «Claro que estoy preocupada. Soy tu madre. Me preocuparía si cruzaras la calle para comprar pan». Ambas rieron ante la hipérbole. «Pero también estoy increíblemente orgullosa. Has trabajado toda tu vida para oportunidades como esta. Sería egoísta de mi parte pedirte que no la aproveches plenamente». Elena abrazó a su madre, agradecida por su comprensión. «Te extrañaré cada día», murmuró contra su hombro. «Y yo a ti. Pero tenemos videollamadas, mensajes, y quién sabe, tal vez pueda visitarte. Nunca he estado en París». La idea de su madre visitándola en la ciudad de la luz iluminó el corazón de Elena. Sería maravilloso. Podríamos visitar el Louvre, pasear por Montmartre, tomar café en las terrazas de Saint-Germain. Mercedes rió, contagiada por el entusiasmo de su hija. «Parece que ya estás planeando nuestro itinerario». El sonido del timbre interrumpió su conversación. Elena fue a abrir, encontrándose con Sebastián, que sostenía una bolsa de papel con el logo de una pastelería francesa. «Traje macarons», anunció con una sonrisa. «Pensé que podríamos tener un pequeño ensayo de París». Elena lo invitó a pasar, conmovida por el gesto. Mientras Mercedes preparaba café para acompañar los delicados dulces, Elena llevó a Sebastián a la pequeña terraza. «Necesito decirte algo», comenzó, decidida a ser completamente honesta. Sebastián la miró con esa intensidad que siempre parecía reservar solo para ella. «He decidido aceptar el intercambio en París», continuó Elena, «pero he solicitado extenderlo a un año completo». Por un instante, vio un destello de sorpresa y quizás dolor en los ojos de Sebastián, pero fue rápidamente reemplazado por una sonrisa de apoyo. «Un año en París», dijo, como si saboreara las palabras. «Suena como una aventura extraordinaria. ¿No estás decepcionado?» Sebastián tomó sus manos entre las suyas. «Elena, ¿recuerdas lo que te dije en el parque? No hay escenario en el que no sigamos siendo parte de la vida del otro. Un año no cambia eso». «Es mucho tiempo», insistió ella.
necesitando estar segura de que él entendía realmente lo que significaba. «El tiempo es relativo», respondió Sebastián con una sonrisa que intentaba ser ligera, pero no ocultaba completamente la emoción subyacente. «Además, París está a solo un vuelo de distancia, y resulta que dirijo una empresa con múltiples negocios internacionales que podrían requerir viajes frecuentes a Europa». Elena rió, agradecida por su capacidad de encontrar el lado positivo. «¿Vendrías a visitarme?» «Intenta mantenerme alejado», respondió él con una intensidad que hizo que el corazón de Elena saltara un latido. Mercedes los llamó desde la cocina, anunciando que el café estaba listo. Mientras se dirigían al interior, Sebastián detuvo suavemente a Elena por el brazo. «Hay algo más que quiero decirte», murmuró, su voz repentinamente seria. «Algo que he estado pensando desde hace tiempo». Elena contuvo la respiración anticipando sus palabras. «Te amo, Elena Vázquez», dijo simplemente. «Te he amado desde la primera vez que realmente hablamos, cuando me mostraste que eras mucho más de lo que jamás había imaginado. No espero que respondas ahora ni que sientas lo mismo. Solo quería que lo supieras antes de que te fueras, para que lleves esa certeza contigo a París». Elena sintió que el mundo se detenía por un instante. Las palabras de Sebastián, pronunciadas con tal sinceridad y vulnerabilidad, la conmovieron profundamente. Una parte de ella quería responder inmediatamente, confesar que sus sentimientos eran igualmente intensos. Pero otra parte, más prudente, le aconsejaba esperar, asegurarse de que lo que sentía no estaba influenciado por la emoción del momento o la inminente separación. «Sebastián», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «lo que siento por ti es más profundo y significativo que cualquier cosa que haya experimentado antes. Pero antes de ponerle un nombre, antes de hacer promesas, quiero estar segura de que soy la persona que quiero ser, de que tengo la claridad que solo viene con la experiencia y el autoconocimiento». Él asintió, comprendiendo perfectamente lo que ella intentaba expresar. «No esperaba menos de ti», respondió con una sonrisa tierna. «Esa integridad, esa honestidad contigo misma y con los demás, es parte de lo que amo de ti». Mercedes apareció en la puerta de la terraza, llamándolos nuevamente para el café. El momento íntimo se disolvió, pero las palabras pronunciadas permanecerían con ellos. Un ancla en medio de los cambios que se avecinaban. Las semanas siguientes pasaron en un frenesí de preparativos. Elena obtuvo su visa de estudiante, compró un pequeño guardarropa adecuado para el invierno parisino y estudió mapas del sistema de metro de la capital francesa. La doctora García confirmó que la extensión a 1 año había sido aprobada y que el alojamiento en la residencia estudiantil estaba asegurado para todo el periodo. Javier, siempre práctico, insistió en establecer un fondo especial para los gastos de Elena en París, además de la beca oficial. «Considéralo una inversión en el futuro de la sección francesa de nuestra biblioteca», dijo cuando Elena intentó rechazar su generosidad. «Necesitaremos a alguien con experiencia internacional para supervisarla adecuadamente». El día de la partida llegó con una rapidez que tomó a todos por sorpresa. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México bullía de actividad, pero para Elena todo parecía moverse en cámara lenta. Mercedes ajustaba constantemente su bufanda, como si la temperatura de París pudiera afectarla mientras aún estaba en México. Javier repasaba detalles prácticos, contactos de emergencia, información sobre transferencias bancarias internacionales, recomendaciones de restaurantes parisinos que conocía personalmente, y Sebastián permanecía a su lado, sosteniendo su mano discretamente, su presencia más elocuente que cualquier palabra. «Última llamada para el vuelo 307 con destino a París», anunció una voz metálica por los altavoces. El momento de las despedidas había llegado. Elena abrazó a su madre con fuerza, prometiéndole llamar apenas aterrizara, sin importar la diferencia horaria. «Te amo, mamá», susurró conteniendo las lágrimas. «Gracias por siempre creer en mí». Javier fue el siguiente, sorprendiéndola con un abrazo paternal que transmitía todo el cariño y respeto que había desarrollado por ella. «Estamos orgullosos de ti, Elena», dijo con sincera emoción. «Disfruta cada momento de esta aventura,
Te estaremos esperando. Finalmente, llegó el turno de Sebastián. Se miraron por un largo momento, ambos conscientes de todo lo que había entre ellos, lo dicho y lo no dicho. Te escribiré, prometió él, su voz ligeramente ronca por la emoción contenida. Y yo te responderé, aseguró ella. Sebastián sacó un pequeño paquete de su bolsillo. Para el vuelo, explicó entregándoselo. Ábrelo cuando estés en el aire. Elena asintió, guardando el regalo en su bolso. Luego, en un impulso, se puso de puntillas y besó suavemente la mejilla de Sebastián, dejando que sus labios permanecieran un segundo más de lo necesario. Au revoir, susurró en su oído. No adiós. Con una última mirada a las 3 personas que habían transformado su vida de maneras inimaginables, Elena se dirigió hacia la puerta de embarque. No miró atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, la tentación de quedarse sería demasiado fuerte. Horas más tarde, cuando el avión había alcanzado su altitud crucero y las luces de la Ciudad de México hacía mucho que habían desaparecido bajo las nubes, Elena recordó el paquete de Sebastián. Lo abrió cuidadosamente, descubriendo una pequeña caja de terciopelo azul, similar a la que había contenido el brazalete que ahora llevaba en su muñeca. Dentro había un delicado collar con un dije de plata en forma de una rosa, claramente inspirado en la rosa de El Principito. Junto a él, una nota escrita en la elegante caligrafía de Sebastián, para recordarte que lo esencial permanece invisible a los ojos, pero siempre visible al corazón. No importa la distancia, lo que hemos construido es real y verdadero. París te espera con toda su magia, y yo estaré aquí contando los días hasta volver a verte. Con todo mi amor, Sebastián. Elena se colocó el collar, sintiendo el peso reconfortante del dije contra su piel. Mientras el avión surcaba el cielo nocturno hacia un nuevo capítulo de su vida, se permitió sentir plenamente las emociones contradictorias que la embargaban, el miedo y la emoción, la tristeza de la separación y la alegría de la aventura, el dolor de dejar atrás a sus seres queridos y la certeza de que de alguna manera siempre estarían con ella. A través de la ventanilla, contempló las estrellas recordando otra cita de El Principito. Las estrellas son hermosas por una flor que no se ve. Sonrió para sí misma, comprendiendo ahora el verdadero significado de esas palabras. Lo que daba valor a su viaje, a su separación, era precisamente lo que dejaba atrás. El amor que había encontrado y que ahora la acompañaría, invisible pero poderosamente presente, a través del océano y hacia una nueva vida en la ciudad de la luz. París abrazó a Elena con su característica combinación de grandeza histórica e intimidad cotidiana. Los primeros meses fueron un torbellino de adaptación. Clases intensivas en la Sorbona, donde los profesores tenían expectativas extremadamente altas, navegación por los intrincados sistemas de metro y autobuses, descubrimiento de pequeños cafés donde podía estudiar durante horas con una sola taza de café y conversaciones con compañeros de todo el mundo que compartían su pasión por la literatura francesa. Su residencia estudiantil en el Quartier Latin la situaba en el corazón del París intelectual, a pasos de jardines históricos y librerías centenarias. Su habitación, aunque pequeña, tenía una ventana que daba a un patio interior donde un viejo castaño cambiaba con las estaciones, ofreciéndole un recordatorio constante del paso del tiempo. Las videollamadas con Mercedes se convirtieron en un ritual de los domingos. Su madre siempre quería saber todo, qué estaba comiendo, si abrigaba bien, cómo iban sus estudios. A través de la pantalla, Elena podía ver que el apartamento en Ciudad de México seguía impecable, pero ahora lucía pequeños toques personales que Mercedes había añadido. Plantas en cada rincón, fotografías enmarcadas, incluso un pequeño piano eléctrico que Javier le había regalado para que retomara una afición de juventud. ¿Y Sebastián?, preguntaba invariablemente Mercedes hacia el final de cada llamada, con una sonrisa que intentaba ser casual, pero revelaba su interés maternal en la relación. Hablamos casi todos los días, respondía Elena, sintiendo un calor familiar en sus mejillas. Me envía fotografías de los lugares que visitamos juntos, para que no olvide mi hogar en México.
Lo que Elena no detallaba a su madre eran las largas conversaciones nocturnas con Sebastián, cuando París dormía y Ciudad de México apenas despertaba a la actividad vespertina. Hablaban de todo: los cursos de Elena, los nuevos proyectos hoteleros que Sebastián supervisaba, los libros que leían simultáneamente para poder discutirlos, y a veces, en los momentos más íntimos, de cómo la distancia, paradójicamente, parecía acercarlos más. «Es como si estuviéramos conociéndonos de nuevo», comentó Sebastián durante una videollamada en una noche de diciembre, mientras Elena observaba los primeros copos de nieve caer sobre París. «Sin las distracciones físicas, estamos realmente escuchándonos». Elena asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. La distancia les había obligado a comunicarse con una honestidad y profundidad que quizás habrían tardado años en alcanzar de otra manera. «Aunque eso no significa que no extrañe las distracciones físicas», añadió Sebastián con una sonrisa traviesa que hizo que Elena riera y se sonrojara simultáneamente. Las estaciones pasaron, transformando París ante sus ojos. La primavera explotó en colores en los jardines de Luxemburgo, donde Elena pasaba horas leyendo bajo los árboles florecidos. El verano trajo consigo largos atardeceres junto al Sena, donde estudiantes y artistas se reunían para compartir vino, música y conversaciones filosóficas hasta bien entrada la noche. Académicamente, Elena florecía. Sus profesores reconocían no solo su dominio del idioma, sino su capacidad para analizar textos con una perspectiva única, influenciada por su herencia latinoamericana. Un ensayo que escribió sobre la representación del otro en la literatura francesa colonial ganó un prestigioso premio departamental, y la doctora Moreau, su tutora principal, comenzó a hablarle sobre posibilidades de posgrado. «Tienes un futuro brillante en la academia, Elena», le dijo una tarde, mientras revisaban juntas un trabajo sobre Baudelaire. «Deberías considerar seriamente un doctorado después de tu licenciatura». La idea era tentadora. Un camino académico en una de las universidades más prestigiosas del mundo, sumergida permanentemente en la literatura que amaba, quizás eventualmente convertirse en profesora e investigadora, pero cada vez que imaginaba ese futuro, sentía una tensión interna. Algo tiraba de ella hacia México, hacia las personas que habían transformado su vida, hacia una promesa diferente de futuro que había comenzado a formarse antes de su partida. En junio, recibió una noticia que sacudió su rutina parisina. Sebastián vendría a visitarla. Javier había programado reuniones con posibles socios europeos para expandir su cadena hotelera, y Sebastián estaría a cargo de las negociaciones en París. «Estaré allí la próxima semana», anunció durante una de sus llamadas, su voz apenas conteniendo la emoción. 7 días completos en la ciudad de la luz. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Habían pasado 8 meses desde su partida, 8 meses de comunicación digital, de añoranza, de construir una relación a través de palabras e imágenes pixeladas. «¿Dónde te hospedarás?», preguntó, intentando mantener la calma en su voz. «El Four Seasons». «Mi padre insistió en que las negociaciones requieren un entorno apropiadamente impresionante», respondió con una risa que revelaba lo consciente que era de los privilegios que su apellido le otorgaba. «Pero planeo pasar cada minuto libre contigo, si me lo permites». Los días previos a la llegada de Sebastián fueron un torbellino de emociones para Elena. Limpió meticulosamente su pequeña habitación, aunque sabía que probablemente él apenas la vería. Reorganizó sus horarios de estudio para maximizar su tiempo libre. Incluso compró un vestido nuevo, algo que rara vez se permitía con su ajustado presupuesto de estudiante. «Estás nerviosa», observó Lucy, su compañera de residencia francesa, mientras Elena se probaba el vestido por tercera vez frente al pequeño espejo de su habitación. «Debe ser alguien muy especial». «Lo es», admitió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la simplicidad y certeza de su respuesta. El reencuentro en el aeropuerto Charles de Gaulle fue como una escena de película. Elena esperaba en la terminal de llegadas, su corazón latiendo tan fuerte que pensaba que los pasajeros a su alrededor podrían escucharlo. Cuando Sebastián apareció entre la multitud, más alto y apuesto de lo que recordaba,
El tiempo pareció detenerse. Se miraron por un instante, que pareció contener toda la espera de los últimos meses. Luego, sin importarles los extraños que los rodeaban, se fundieron en un abrazo que expresaba todo lo que las palabras no podían contener. «Estás aquí», murmuró Elena contra su pecho, inhalando su aroma familiar, mezclado con el cansancio del viaje transatlántico. «Realmente estás aquí. Te dije que vendría», respondió él, apartándose ligeramente para mirarla con esa intensidad que ni siquiera las videollamadas habían logrado capturar completamente. «Pareces diferente». Elena sonrió, consciente de los pequeños cambios que París había operado en ella. Su postura más segura, su estilo ligeramente más sofisticado, la confianza que había adquirido al navegar sola por una de las ciudades más complejas del mundo. «París cambia a las personas», respondió simplemente. «Para mejor, claramente», dijo él, tomando su mano como si fuera el gesto más natural del mundo. Los siguientes días fueron una combinación perfecta de turismo, conversaciones profundas y momentos de intimidad que borraban los meses de separación. Elena le mostró su París, no el de las postales turísticas, sino el de los pequeños cafés literarios, las librerías de segunda mano donde los libros se apilaban hasta el techo, los jardines escondidos donde los parisinos escapaban del bullicio urbano. Sebastián, por su parte, la sorprendió con su conocimiento de la ciudad, resultado de investigaciones meticulosas antes de su viaje. La llevó a restaurantes que ni siquiera ella, viviendo allí, había descubierto, y a una exposición privada de un artista mexicano contemporáneo que se presentaba en una pequeña galería del Marais. Entre las reuniones de negocios de Sebastián, encontraban momentos para simplemente estar juntos, caminatas por las orillas del Sena, conversaciones en bancos de parques, incluso una improvisada sesión de lectura bajo la Torre Eiffel, donde alternaban leyendo en voz alta pasajes de El Principito en su idioma original. La penúltima noche de la visita de Sebastián, después de una cena en un pequeño bistró cerca de Notre Dame, paseaban por el Pont des Arts, cuando él se detuvo súbitamente. «Elena», dijo, su voz repentinamente seria, «hay algo que he querido preguntarte». Ella lo miró sintiendo que estaban al borde de un momento crucial. «En 4 meses regresarás a México», continuó él. «Has tenido tiempo para reflexionar, para crecer, para experimentar una vida completamente diferente. Y quiero saber, ¿has pensado en nosotros? ¿En lo que podríamos ser cuando regreses?» Elena tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Los meses en París le habían dado no solo conocimientos académicos, sino una claridad sobre sí misma y sus deseos que antes no poseía. «He pensado en nosotros cada día», respondió finalmente. «Al principio temía que la distancia nos alejaría, que nuestros sentimientos serían solo un recuerdo borroso con el paso del tiempo. Pero ha ocurrido lo contrario, Sebastián. Conocerte a través de tus palabras, de tus pensamientos, de la persona que eres cuando nadie más está mirando. Eso ha profundizado lo que siento por ti de una manera que no creía posible». Los ojos de Sebastián brillaban bajo las luces de la ciudad. «¿Y qué es exactamente lo que sientes?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena sonrió, sintiendo una certeza absoluta por primera vez desde que había llegado a París. «Te amo», dijo simplemente. «Te amo de una manera que trasciende la distancia, el tiempo, las circunstancias. Te amo por quien eres y por quien me ayudas a ser». Sebastián exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses, quizás desde el momento de su despedida en el aeropuerto de Ciudad de México. «Temía que París te hubiera cambiado de maneras que me excluyeran de tu futuro», confesó. «Que encontraras una vida aquí que te hiciera cuestionar tu regreso». «París me ha cambiado», admitió Elena. «Me ha dado confianza, independencia, una perspectiva más amplia del mundo, pero también me ha hecho valorar lo que tengo en México. Mi madre, Javier, nuestros sueños compartidos para la biblioteca, y sobre todo lo que tú y yo podríamos construir juntos». Sebastián tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «¿Puedo besarte ahora?», preguntó, con una mezcla de deseo y respeto que conmovió a Elena profundamente. Por toda respuesta, ella se puso de puntillas y unió sus labios a los de él.
El beso fue todo lo que habían imaginado durante meses de separación, tierno y apasionado, familiar y sorprendente, un puente entre continentes y una promesa de futuros compartidos. Cuando finalmente se separaron, ambos rieron suavemente, embriagados de felicidad y del romanticismo inherente de París. «Tengo algo para ti», dijo Sebastián sacando una pequeña caja de su bolsillo. «No es lo que estás pensando», añadió rápidamente al ver la expresión sorprendida de Elena. «O quizás sí, pero no exactamente». Intrigada, Elena abrió la caja, revelando un anillo de plata con un pequeño zafiro del color exacto de la rosa en El Principito. «Es un anillo de promesa», explicó Sebastián. «No es una propuesta formal de matrimonio, no aún. Es una promesa de que cuando regreses, cuando ambos estemos listos, construiremos algo juntos, algo tan especial y único como lo que hemos cultivado a través del océano». Elena sintió que las lágrimas acudían a sus ojos mientras Sebastián deslizaba el anillo en su dedo. «Es perfecto», murmuró admirando cómo la joya captaba las luces de la ciudad. «Y sí, acepto tu promesa». Los últimos meses en París adquirieron un nuevo sabor tras la visita de Sebastián. Elena se sumergió en sus estudios con renovada energía, determinada a aprovechar cada momento de su experiencia internacional. Pero ahora, cada nueva idea, cada descubrimiento, cada rincón de París que exploraba, lo compartía no solo a través de una pantalla, sino como experiencias que enriquecerían el futuro que construiría al regresar a México. La doctora Moreau notó el cambio en su alumna. «Pareces más centrada», comentó durante una de sus tutorías, «como si hubieras encontrado una claridad que antes te eludía». Elena sonrió, tocando inconscientemente el anillo que ahora llevaba junto al dije de la rosa en su collar. «Creo que finalmente he encontrado un equilibrio entre lo que quiero ser y lo que quiero tener», respondió. «Entre mis ambiciones académicas y personales. ¿Has considerado mi sugerencia sobre el doctorado?» «Lo he pensado mucho», admitió Elena, «y aunque me honra enormemente que crea que tengo el potencial, mi camino inmediato me lleva de regreso a México. Hay proyectos, personas, sueños que me esperan allí». La profesora asintió, sin parecer sorprendida. «Que el conocimiento y la experiencia que has adquirido aquí te servirán donde quiera que vayas, Elena. París siempre estará aquí si decides regresar algún día». El día de la partida llegó con la misma mezcla agridulce de emociones que Elena había experimentado un año atrás en Ciudad de México. Esta vez se despedía de amigos que había hecho en la Sorbona, de profesores que habían moldeado su pensamiento, de cafés y librerías que habían sido testigos de su crecimiento. Lucy la acompañó al aeropuerto, insistiendo en que necesitaba a alguien para contener sus lágrimas. «Volverás», dijo con esa certeza típicamente francesa mientras se abrazaban en la terminal. París nunca deja ir completamente a quienes la han amado de verdad. El vuelo transatlántico le dio a Elena tiempo para reflexionar sobre el año transcurrido. Había llegado a París como una joven estudiante asustada, pero determinada, llevando consigo sueños, miedos y una historia de valentía que había cambiado el curso de varias vidas. Regresaba como una mujer segura de sí misma, con una visión clara de su futuro y un corazón lleno de experiencias que la habían transformado para siempre. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Ciudad de México, Elena miró por la ventanilla, observando cómo la enorme metrópolis se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En algún lugar entre esa vastedad de luces y vida estaban las personas que más amaba en el mundo, esperándola para comenzar el siguiente capítulo de sus vidas. El aeropuerto internacional bullía de actividad, pero Elena solo tenía ojos para tres figuras que esperaban ansiosamente en la zona de llegadas. Mercedes, cuyo rostro reflejaba ese amor incondicional que había sido su constante toda la vida. Javier, que la observaba con el orgullo de quien ve culminar una inversión no en dinero sino en potencial humano. Y Sebastián, cuyos ojos brillaban con una emoción que trascendía las palabras. «Mi niña», exclamó Mercedes, siendo la primera en abrazarla. «Por fin estás en casa». Casa. La palabra resonó en Elena con un significado nuevo y más profundo. No era solo un lugar físico, sino las personas que lo habitaban, los sueños que allí se tejían, las promesas que esperaban ser cumplidas.
Javier la abrazó después, con esa mezcla de formalidad y calidez que lo caracterizaba. La biblioteca está casi terminada, le informó con entusiasmo. La sección francesa te espera para que la organices a tu gusto. Finalmente, llegó el turno de Sebastián. Se miraron por un momento que pareció contener todo el año de separación, todas las conversaciones nocturnas, todas las promesas intercambiadas. «Bienvenida a casa», dijo simplemente, antes de abrazarla como si nunca quisiera dejarla ir. En los meses siguientes, Elena se reintegró a la vida en México con una facilidad que la sorprendió. Retomó sus estudios en la UNAM, ahora enriquecidos por su experiencia internacional. Participó activamente en la organización de la sección francesa de la nueva biblioteca pública en Playa del Carmen, seleccionando cuidadosamente cada libro, diseñando programas de lectura bilingües y coordinando videoconferencias con autores franceses contemporáneos. Su relación con Sebastián floreció bajo el sol mexicano, fortalecida por la distancia que habían superado. Él continuaba expandiendo el imperio hotelero familiar, pero ahora con una visión que incluía proyectos culturales y educativos en cada nueva propiedad. Juntos, diseñaron un programa de becas para estudiantes destacados de escuelas públicas que desearan estudiar en el extranjero, inspirado en la propia experiencia de Elena. Una tarde de primavera, mientras supervisaban la instalación de los últimos estantes en la biblioteca de Playa del Carmen, Sebastián la sorprendió con una propuesta inesperada. «¿Qué opinarías de abrir una pequeña librería café junto a la biblioteca?», preguntó, mostrándole los planos de un espacio adyacente que Javier había adquirido recientemente. «Un lugar íntimo, con libros en todos los idiomas que amamos, donde los lectores puedan sentirse como en casa». Los ojos de Elena brillaron ante la idea. «Como los cafés literarios de París». «Exactamente, pero con nuestro propio toque mexicano». Y Sebastián hizo una pausa significativa. «Podría ser nuestro primer proyecto conjunto como socios». «¿Socios?» «En todos los sentidos», respondió él, tomando su mano donde brillaba el anillo de promesa que le había dado en París. «Creo que es hora de convertir esta promesa en algo más concreto, ¿no crees?». El corazón de Elena se aceleró, comprendiendo perfectamente lo que Sebastián estaba sugiriendo. «¿Estás proponiendo?» «Estoy proponiendo todo, Elena. Una vida juntos, proyectos compartidos, una familia eventualmente. Estoy proponiendo que tomemos todo lo que hemos construido estos 2 años y lo transformemos en algo permanente y maravilloso». Elena no necesitó pensar su respuesta. Con la claridad que había adquirido a través de sus experiencias, sabía exactamente lo que quería. «Sí», dijo simplemente. «A todo». Meses después, en una ceremonia íntima en la terraza del ático de Playa del Carmen donde todo había comenzado, Elena y Sebastián unieron sus vidas oficialmente. Mercedes, radiante de felicidad, compartía la primera fila con Javier, quien había asumido con orgullo el rol de padrino. Amigos de ambos lados del océano se reunieron para celebrar una unión que había trascendido diferencias sociales, distancias geográficas y expectativas convencionales. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de la fusión de cocina mexicana y francesa que Elena había insistido en ofrecer, Javier levantó su copa para un brindis. «Hace 2 años», comenzó su voz cargada de emoción, «una joven valiente me salvó con unas palabras susurradas en francés. Hoy esas palabras han dado paso a una historia de amor, superación y nuevos comienzos, que ha transformado no solo mi vida, sino la de todos los presentes». Elena, recostada contra el hombro de su ahora esposo, sintió una inmensa gratitud por el giro inesperado que había tomado su vida. De ser la hija de una empleada doméstica, con sueños aparentemente inalcanzables, a una mujer educada internacionalmente, respetada por sus conocimientos, amada profundamente y con un futuro brillante por delante. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde la misma terraza donde Elena había susurrado su advertencia años atrás, Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella. «¿Sabes qué pensé la primera vez que realmente hablamos?», preguntó. Elena negó con la cabeza, curiosa. «Pensé que eras la persona más auténtica que había conocido jamás. En un mundo de apariencias y conveniencias, tú elegiste hacer lo correcto, sin importar el costo personal».
Solo hice lo que cualquiera habría hecho, respondió ella, repitiendo las mismas palabras que había dicho entonces. No, contradijo Sebastián con suavidad. Hiciste lo que solo tú harías, y eso, mi amor, es lo que cambió nuestras vidas para siempre. Bajo el cielo estrellado de la Riviera Maya, Elena reflexionó sobre el extraño y maravilloso camino que la había llevado hasta ese momento. Un susurro en francés, una advertencia sobre un café, había desencadenado una serie de eventos que ninguno de ellos podría haber previsto. Pero quizás, pensó mientras Sebastián la abrazaba bajo las estrellas, los mejores capítulos de nuestras vidas siempre comienzan con actos de valentía, aparentemente pequeños pero profundamente significativos. Y mientras la brisa marina acariciaba sus rostros, Elena supo con certeza que su historia, lejos de concluir, apenas comenzaba a escribirse. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Sebastián los haya conmovido y transportado a los mágicos escenarios de México y París. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras que explotan los temas del amor, la valentía y las segundas oportunidades. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos nuevas narrativas que exploran la complejidad de la vida y las relaciones humanas. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció el desenlace de esta historia y qué otras temáticas les gustaría que exploráramos en futuras entregas. Los esperamos en nuestra próxima aventura narrativa.